Bueno, bienvenidos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va la primera semana del 2021? Yo espero que bien. Nosotros comenzando con toda la energía, con ganas de compartir el trabajo de un año en relación a la modernización de especialidades. En particular, la modernización de la especialidad de programación, construcción y mecánica industrial van a ser los temas de hoy día. Y hoy, mañana y pasado vamos a trabajar en tres cursos de transferencia del maletín o del proyecto de modernización, con la intención de que obviamente esto no quede encapsulado en las personas que trabajaron en la modernización o en el maletín, sino que esto se lleve a la práctica, simplemente en los establecimientos, en sus prácticas con los estudiantes. Sé que aquí hay docentes de las especialidades, eventualmente también hay jefes técnicos, hay coordinadores de especialidades, compartimos también otros roles asociados al liceo. Entonces, bueno, y durante la mañana vamos a estar presentando maletín y vamos a hacer un trabajo de grupo, ¿sí? Que nos vamos a dividir por especialidad. Entonces, les voy a pedir que en su nombre, así como lo hizo Cristian Flores, que está por ahí, le añadan a su nombre la especialidad o bien quieren, si son jefes UTP, van a tener que elegir una, que le gustaría participar del trabajo grupal, o bien su especialidad donde hacen docencia, construcción, programación o mecánica industrial, lo podrían hacer abreviado también, Progra, Constru, Mec, no sé, para que nos facilite la distribución, la organización de los grupos, ¿sí? Entonces, así como lo hizo Cristian Flores, que puso guión programación, ustedes puedan cambiar su nombre en Zoom. Bueno, si alguien todavía no sabe cómo hacerlo, en su imagen, en su fotografía, en el video que aparece su cara, hay tres botones en la esquina superior. Si ustedes colocan el mouse en la imagen, hay tres botones en la esquina superior, y ahí pueden cambiar el nombre, ¿sí? Renombrar se llama la función. Renombrar, y le agregan Progra, Constru o Mec. O, bueno, el nombre completo, como ustedes quieran. Por favor. Entonces, luego vamos a poder hacer la separación de los grupos más fácil, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a trabajar 3 horas. Tenemos una pausa considerada también entre medio. Me acompaña Karina Uribe, que es parte del equipo. Vamos a presentar junto a Karina. También está parte del equipo de expertos de las 3 especialidades que van a presentar también parte del maletín. Y también está Pablo Fuentes, que es el coordinador general del proyecto, que nos va a presentar también parte del plano general. Bien. Me imagino que están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Si alguien me confirma para... Suele pasar que uno siga Sí, avanzando. Pablo, se ve súper Ahí. bien. Se ve Ya. bien. Sí se ve. Genial, genial, genial. Entonces, reitero a quienes se sumaron recién, es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y que en el nombre puedan renombrar su nombre y agregar la especialidad que o bien hace docencia o bien le gustaría participar de los grupos que vamos a organizar más adelante, ¿sí? Así como lo hizo Cristian Flores, que está por ahí. Entonces, el curso de hoy día, y es el inicio como lo mencionaba al comienzo, de 3 cursos que vamos a implementar esta semana, tiene que ver con los maletines didácticos de las especialidades de construcción, programación y mecánica industrial. Y ambiciosamente queremos abordar en estas 3 horas los aspectos curriculares de esta modernización. Espero que les sea muy interesante y que les haga sentido. Aspectos pedagógicos, porque la modernización de las especialidades de estas 3, además de una capa curricular, tiene una propuesta pedagógica detrás. ADP, retos, simulaciones, una serie de actividades o metodologías activas que se proponen en una secuencia didáctica, en una planificación que ustedes como profesores, como docentes o quienes están detrás de las especialidades eh, puedan tomar e implementar su sala de clase para abordar algún objetivo o aprendizaje esperado que allí se haya seleccionado, se haya priorizado. Y también los aspectos tecnológicos, porque, como bien dice la palabra, modernizamos la especialidad, tiene sin duda una propuesta también de tecnología, nuevas tecnologías asociadas a la mecánica industrial, a la programación y a la construcción.
Así que, primero, agradecido por el interés, esperamos que sea de interés para ustedes también el curso, y invitados también para mañana y para el jueves a los cursos de metodologías activas mañana, que tiene que ver con toda la metodología o los aspectos pedagógicos que vamos a ver hoy día, y evaluación el día jueves, ¿sí? Así que cordialmente todos invitados. Mañana a 9:30, el jueves a las 9 de la mañana. Hoy día en particular nos interesa que se logre conocer, queremos dar a conocer, queremos presentarle la propuesta de fortalecimiento de la especialidad y que contempla tanto aspectos curriculares, pedagógicos y tecnológicos, como yo le mencionaba, que promueven, y aquí fuimos colocando varios temas en los maletines didácticos, ya vamos a definirlo en concreto, eh, que tienen que ver con no solo mirar la especialidad en el liceo, que sin duda es muy importante de modernizar, sino que también tiene una mirada fresca, ¿no?, de lo que es la TP hoy día, que son las trayectorias formativas y también laborales de los estudiantes. O sea, hay procesos de alternancia que se proponen ahí. Eh, Nosotros trabajamos con mesas técnicas, mesas pedagógicas que nos fueron orientando también en el diseño de estos maletines didácticos y de la propuesta general de fortalecimiento. Y por lo tanto tiene varios elementos asociados también a alternancia y a vinculaciones, ¿no?, en pos de la mejora para los aprendizajes de los estudiantes. Finalmente, todo este proyecto y la mayoría de las cosas que estamos haciendo hoy día, ustedes y nosotros, tenemos a los estudiantes en el centro. Así que para ya ir entrando en materia del maletín, cada propuesta, cada secuencia didáctica, cada recurso está pensado en lo mejor para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces hoy día tenemos 3 horas, como yo le mencionaba, con una pausa. A las 11 vamos a hacer una pausa para ir al baño, café, ojalá no fumar, pero si quieren fumar, pueden fumar. Donde vamos a tener una instancia primero de presentación, vamos a hacer una presentación general del maletín, y luego nos vamos a separar, a eso de las 11 de la mañana, nos vamos a separar por especialidad para ya abordar en concreto las actividades ejemplos de actividades que se proponen en el maletín. Son ejemplos, digo, porque en realidad es bien contundente todo lo que se desarrolló este año, y por lo tanto cada equipo va a conocer parte de la secuencia didáctica, de las actividades que ahí se proponen, con el compromiso que después ustedes lo van a encontrar disponible tanto de manera impresa una parte, y otra parte todo recurso va a estar en línea. Y al finalizar queríamos trabajar un espacio de un poco más de discusión, de reflexión respecto a los desafíos que ustedes ven en relación a los maletines didácticos, a la especialidad como tal, en relación a la modernización, y eso lo vamos a hacer ya al finalizar la mañana. Nota, nuevamente, perdón, ahí. Nota, por favor, nuevamente, insisto, registrar en Zoom nombre y especialidad, por favor, para poder separarnos por grupo después. Entonces, en la imagen que ustedes están viendo de ustedes, van a los 3 botones que están en la esquina superior derecha, renombrar, y agregan Constru, Progra, o Construcción, Programación. Y así nosotros los podemos separar después. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar con los maletines, nos gustaría un poco conocer al grupo y principalmente qué visión tienen ustedes en relación a la especialidad hoy día. Insisto, tenemos docentes de las especialidades, pero también hay jefes de UTP, coordinadores de especialidad, algunos directivos que se inscribieron. Entonces, nos interesa mucho tener la mirada de ustedes previa a presentar la modernización en relación a la especialidad. Entonces, yo les voy a pedir una herramienta que este año se masificó bastante, que es Mentimeter. Yo les voy a pedir que... lo voy a hacer más fácil todavía. Les voy a compartir el link directo para que no tengan que entrar con código en el chat de Zoom. En el chat de Zoom les voy a compartir entonces el link directo. Les voy a pedir que por favor vayan al link del chat de Zoom, ¿sí? Y podamos responder la pregunta, ahí está. Y podamos responder la pregunta, ¿cuál es la visión que ustedes tienen hoy día? ¿Cuál es la visión actual de la especialidad programación, construcción o mecánica industrial que ustedes tienen actualmente? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la mirada? No quiero contaminar las opiniones. Si no conocen, bueno, van al link de chat y van a poder entrar, lo pueden hacer en el computador o en el celular, o bien van a menti.com, abren una página web, menti.com, y les va a pedir un código. El código es el que está acá arriba, 3782354.
¿Sí? Por favor, si es que alguien tiene alguna duda, con toda confianza, me puede preguntar. Entonces, ¿cuál es mi visión actual de la especialidad? Comenzaron a llegar las opiniones. Vamos a dar entonces un par de minutos. Entonces, cuál es la visión que tienen ustedes hoy día actualmente sobre su especialidad o sobre la especialidad eh, programación, construcción y mecánica industrial? Más allá de la modernización, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto al estado actual de la especialidad? Ujú. En el chat también me escriben, ¿existe una falta de medios tecnológicos que esté de acuerdo con la tecnología actual en los procesos de fabricación? Ah, correcto. Me imagino que en mecánica industrial. Necesitamos una revisión perdón. Necesitamos una revisión de programas para actualizar y estar acorde a las necesidades del mundo del trabajo para poder vincularnos efectivamente. Correcto. Cambios tecnológicos, sin duda. Los cambios tecnológicos, bueno, parte de los desafíos de la ATP, ¿no? Ir respondiendo rápidamente a los cambios tecnológicos, los cambios del entorno. Programación, pensamiento lógico. ¿Qué quieren decir con eso? Una gran opción para enfrentar el presente y el futuro. Me imagino que se refieren al proyecto de modernización. Programación, muy importante para los cambios que se vienen en la industria. Bueno, esperamos que sea así. Y Pedro, repito, nos dice, existe una falta de medios tecnológicos que esté de acuerdo con la tecnología actual en los procesos de fabricación. Especialidad de programación. El campo laboral en algunas regiones se enfoca más a un técnico de hardware, pues no hay empresas de software especializadas en regiones. Esto afecta a prácticas. Buen punto, buen punto. El contexto del mundo laboral, cómo se va vinculando el liceo con el mundo laboral, es parte también de nuestra idea. Estamos pensando que este proyecto es a nivel nacional, no solo en la región de Araucanía. Nosotros estamos acá, somos de la Universidad de la Frontera, estamos en Temuco, pero el proyecto es a nivel nacional y por lo tanto se trató también de hacer un trabajo contextualizado de alguna forma con la realidad nacional, no solo por particularidad de la región. Pero sin duda el mundo laboral es un elemento a considerar. Aún alejada de la realidad de la industria, muy situada solo en el liceo, con falta de modernización, equipamiento y desafío metodológico en los docentes. Me refiero que quizás se refiere a la mecánica industrial, pero yo creo que se representa, o a construcción, yo creo que representa de alguna forma las tres especialidades. Y por lo que hablábamos, ¿no? El desafío hoy día de la ATP, bueno, siempre ha sido un desafío de la ATP el estar actualizándose rápidamente a la necesidad del contexto. Bien, no sé si por ahí, a ver, en el chat estamos atrasados. He participado en cursos para, no sé qué es eso, disculpen la ignorancia, Juan. Y estamos muy por detrás con respecto, por ejemplo, a Brasil. Sin duda, referente. Brasil, Alemania, en la formación técnica, Australia. Bueno, Chile tampoco ha estado, Chile ha avanzado bastante, la verdad. Ahí podríamos tener ya una intensa conversación, pero Chile ha avanzado bastante. Pero sin duda ahí son referentes que uno está mirando. Colombia, se me olvidaba, por supuesto, Colombia, Perú, tienen varios centros tecnológicos que se vinculan muy bien con la formación TP. Bien, interesante, interesante la mirada.
Dicho esto, y ustedes han identificado muy bien el escenario actual, los desafíos que esto tiene para la industria, para nosotros, para la formación técnica, es que nosotros como Universidad La Frontera, de acá de la región de la Araucanía, estamos ubicados en Temuco, parte porque el equipo igual es nacional, estuvimos trabajando en la modernización de estas tres especialidades. Y en esto es que queremos contarle la historia, queremos mostrarle productos también, ¿no? Y que podamos trabajar más adelante en grupos por especialidad para poder contarle alguno más, ejemplo más concreto en relación a las secuencias didácticas y a lo que es el maletín didáctico en definitiva, que me imagino que varios se preguntan qué es un maletín didáctico. Así que reitero, antes de darle el paso a Karina, a Pablo, que está por ahí, que por favor en los nombres vayan a renombrar y agreguen su especialidad o a la especialidad que les gustaría participar en el grupo, en el trabajo de grupo que vamos a hacer, ¿sí? Para que después yo lo separe. Entonces, ¿qué respuesta vamos a conocer hoy día? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué preguntas van a guiar la sesión? Bueno, ¿qué consiste la modernización de especialidades? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué áreas modernizamos? ¿Quiénes son parte del diseño y desarrollo de esta modernización? Aquí yo les mencionaba, ya les adelantaba algo, tuvimos conversaciones todo el año 2020, favorecido por el contexto remoto, con mesa técnica, con una mesa de profesores, de docentes TP también, asociado a cada especialidad. ¿Cómo se refleja esta modernización en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Todos los aspectos más pedagógicos. Y finalmente, ¿cuáles son vamos a comenzar con eso en realidad, cuáles fueron los principales hitos de este proceso? Así que yo les presentaba al comienzo, somos un equipo de la universidad y quien coordina este proyecto, en el caso de la modernización de estas tres especialidades, es Pablo Fuentes, a quien les presento. Quiero dejar a Pablo Fuentes, si está por ahí. Sí, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por tomarse este rato de trabajo y de conversación respecto a una tarea tan importante como es mejorar lo que hacemos. Yo creo que ese es el gran sentido que tiene este proyecto, que finalmente mira críticamente lo que está pasando en los liceos TP, involucra actores relevantes del entorno y en función de eso propone una mejora bien integral respecto a lo que se hace y cómo se podría fortalecer, modernizar, dice el proyecto y dice la convocatoria que arma el Mineduc. Nosotros le quisimos cambiar un poquito el nombre a eso y ponerle fortalecer, porque sabemos que en los liceos se hacen los esfuerzos para que esto salga lo mejor posible en cada caso, dependiendo de las condiciones, de las características de los chicos, de las condiciones materiales disponibles en los centros educativos. Entonces, muchas veces está fuera del alcance del profesor el cambio, ¿no? Lo que quisiéramos para la especialidad. Entonces, bueno, en ese marco, en ese objetivo grande de mejorar lo que se hace en estas tres especialidades, mecánica industrial, programación y construcción, nosotros como UFRO desarrollamos este proceso, ¿no? Que es uno de los procesos que estamos desarrollando en educación técnico-profesional media en particular, que tiene varias etapas y que estamos en proceso de cerrar. Esta es la primera vez que compartimos este trabajo con profesores TP que no hayan participado directamente del proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, el desafío era ver cómo podíamos fortalecer. Y entonces, lo primero que hicimos fue una revisión documental. Mirá ahí en los comentarios que varios ponían que Perú incluso está mejor preparado que nosotros en el ámbito de la formación técnico-profesional. Bueno, nosotros conocemos en América Latina, no es necesario ir a Europa ni a Asia para ver que los brasileños, colombianos, mexicanos incluso,
han desarrollado propuestas en las últimas décadas que salen muy bien paradas frente a lo que es la educación técnico-profesional en el mundo. Entonces, quisimos mirar, en todos los casos tomamos referencias distintas, o sea, me refiero a programación, en construcción tomamos unas referencias que no son las mismas referencias que tomamos en mecánica, para ver qué se está enseñando y cómo se está enseñando en otros países la especialidad. Y aparte de eso, miramos también los documentos de prospectiva respecto hacia dónde se va a mover la industria y también cómo eso va a impactar en el mercado laboral. Así fue como llegamos a establecer este primer hito que es la revisión documental, que arroja estas tendencias y ámbitos de competencia que son nuestra propuesta, ¿sí? Nosotros como UFRO decimos, miren, ¿saben qué? En construcción encontramos que estos 3 elementos son clave, y estos 3 elementos se fundamentan entonces en lo que está pasando en tales lugares del mundo y también en cómo vemos que se va a seguir desarrollando la industria y cómo se va a seguir desarrollando el mercado laboral. Entonces, esa propuesta se la fuimos a presentar a 2 instancias. Como parte del proyecto, nosotros conformamos una mesa técnica nacional en que participaron empresas del sector. Por ejemplo, en programación estuvo presente Codea, Chiletec, Cisco, no me acuerdo ahora de las demás, pero tuvimos a estos representantes del mundo productivo, también tuvimos a representantes de la educación superior, TP, estuvo INACAP, DUOC y AIEP, si mal no recuerdo, en programación. Y también tuvimos representantes de liceos TP, o sea, liceos que imparten la especialidad y que tienen, por supuesto, una opinión respecto a lo que es posible y no es posible hacer dentro del liceo, ¿no? A propósito de estas condiciones que les conversaba yo al principio. Esa era nuestra mesa técnica. Entonces, la propuesta que nosotros hicimos, fuimos a presentársela a ellos. Y ellos retroalimentaron entonces y validaron si es que efectivamente los elementos, las tendencias que nosotros estábamos proponiendo considerar eran pertinentes a nuestra realidad nacional, y también el reflejo de esas tendencias en ámbitos de competencia específicos. O sea, más allá de hablar, por ejemplo, de digitalización en la construcción, la tarea era pensar qué competencias debe tener el estudiante que egresa del Liceo TP en el marco de esto, que es una tendencia hacia el futuro en la industria de la construcción. Entonces, la propuesta, el tema, tenía una bajada concreta en logros de aprendizaje en el estudiante. En base a esa propuesta, bueno, decir también que en paralelo a la mesa técnica, que no es un menor detalle, digamos, conformamos una mesa pedagógica con profesores de la especialidad de distintos lugares de Chile. Entonces, una vez que conversamos los términos generales con la mesa técnica, teníamos una conversación más centrada en lo pedagógico y en lo práctico, de lo que implica llevar esto al taller, al aula, al laboratorio en el Liceo TP con un conjunto de profesores de la especialidad. O sea, profesores que trabajan en un Liceo TP haciendo clases en la especialidad. Entonces, una vez que pasamos ese proceso, teníamos claro qué es lo que queríamos agregarle o cómo queríamos fortalecer el currículum de la especialidad. Estamos hablando del plan de estudio, ¿no? Del documento oficial de los que contiene el perfil de egreso, los módulos de la especialidad, y que está en curriculumnacional.cl. Entonces, lo que hicimos en una siguiente etapa fue ver cómo estas tendencias, que ahora las vamos a conocer después del café, cómo estas tendencias tenían un relato o no en los módulos de la especialidad, los módulos que están en el currículum vigente.
Entonces fuimos haciendo la bajada concreta respecto a cómo cada uno de estos elementos podía integrarse y cómo eso cambiaba entonces los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación, y en el fondo nos permitía reflejar o explicitar en el plan de estudio esta modernización, que es lo que nosotros denominamos como esta propuesta de fortalecimiento, ¿no? Y en función de eso armamos entonces un diseño general de los módulos, incorporando estos elementos, un plan anual, organizamos esto en términos temporales, y también vimos que había que hacer otros ajustes a partir de esto, ¿no? Porque el tema es que aquí, hasta el hito 2, la conversación es, ok, queremos actualizar, fortalecer, entonces hay elementos nuevos que agregar. Entonces, llegamos hasta el qué enseñar, ¿no? Y ese proceso, por supuesto, que también contó con una componente de validación en la mesa técnica. O sea, a la mesa técnica fuimos varias veces durante el año. Primero para presentarles una propuesta que la validamos con ellos, la retroalimentamos de el qué enseñar y luego el cómo esto se refleja en el plan de estudio. Y eso también lo fuimos a presentar allá, porque en el caso de las empresas, de las instituciones de educación superior, como no están familiarizados con el plan de estudio, entonces necesitábamos generar un hito en que les presentáramos la estructura y cómo esto que habían conocido en la primera etapa de la propuesta de fortalecimiento se refleja en esa estructura del plan de estudio. Y bueno, con eso hicimos el mismo proceso, validación y retroalimentación. También fuimos a la mesa pedagógica, y por supuesto que ambas instancias nos retroalimentaron el trabajo, ¿no? Entonces hicimos ajustes en función de la conversación, ¿no?, con ellos y en acuerdo con ellos. Y definimos entonces, al final del hito 2, que estamos hablando más o menos por ahí por junio, mayo, junio, me corregirá el equipo en la conversación más de detalle, definimos entonces sobre qué módulos íbamos a trabajar. O sea, cuáles son los módulos donde esta propuesta de fortalecimiento produce los ajustes. Y en función de eso, comenzamos a trabajar en la estructura de lo que es un maletín didáctico. O sea, hay ejemplos, hay instituciones de educación superior que tienen maletines didácticos, hay algunos recursos del Ministerio de Educación que orientan en el fondo para explicar muy en síntesis lo que es un maletín didáctico, que son orientaciones para que el profe desarrolle los aprendizajes, ¿sí? Hasta el hito 2 decíamos qué enseñar, y en el hito 3 estuvimos trabajando en el cómo hacerlo, ¿ya? El cómo desarrollar las actividades pedagógicas asociadas a cada módulo intervenido. Entonces, ahí hay una estructura, ¿cierto? Hay un ensamble entre lo que el módulo decía que había que hacer y lo que nosotros proponíamos agregarle. Entonces, hicimos ese ensamble y luego trabajamos sobre las actividades pedagógicas que el profesor de la especialidad podría desarrollar asociadas a este ensamble, ¿no? No al plan de estudios antiguo, sino que al ensamble con lo nuevo. Entonces de ahí se desprende hicimos un análisis muy profundo del currículum, desarrollamos las actividades y eso también lo fuimos a cotejar con la mesa pedagógica y con la mesa técnica. Y ahí entramos más en detalle, digamos, porque también en la mesa técnica, por ejemplo, decíamos, miren, en el módulo de torneado de piezas mecánicas, fuimos a conversar con la mesa técnica y le decíamos, miren, nos imaginamos esta metodología para desarrollar este aprendizaje. O sea que una vez que se desarrolle toda esta actividad de aprendizaje con los estudiantes, no sé, 50, 100 horas, los chicos van a terminar con estas competencias. Y entonces, la gracia de eso es que, bueno, proponemos la metodología de trabajo, la actividad como tal, con sus materiales y todo, y en el producto de esa actividad, como logro de aprendizaje, los chicos combinaban las competencias que el currículum ya propone con lo nuevo, que es lo que habíamos conversado con esta mesa técnica también en las previas instancias. Entonces,
fuimos validando ahí también las metodologías por una parte, y aquí es donde más relevancia toma la mesa pedagógica también, es importante recalcarlo, porque fuimos recalcando las metodologías que estamos proponiendo para cada uno de los módulos intervenidos, los instrumentos, o sea, como los recursos que íbamos a asociar a cada una de las actividades, pero también fuimos incorporando elementos como, por ejemplo, la alternancia. Es decir, hay momentos o hay actividades pedagógicas que nosotros decimos, ¿saben qué? Lo más probable es que para la mayoría de los liceos en Chile, este aprendizaje sea muy difícil de lograr en el intramuros. Entonces, lo que proponemos aquí es que usted desarrolle, por ejemplo, una visita técnica, o una visita guiada, o que se haga a través de formación dual. Estamos pensando en mirar cada uno de los módulos en particular. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que usábamos siempre en construcción, es muy fácil trabajar dentro del liceo cuando uno quiere construir un muro, por ejemplo, no sé, 2, 3 metros de altura. Pero es muy difícil que los estudiantes vivencien el proceso de construcción de un muro de 10 pisos de altura, por ejemplo, y lo que eso implica. Entonces, en una situación como esa, la sugerencia en la actividad pedagógica es, vaya a la empresa. Entonces, también ahí para tener en cuenta, que no sé si lo conocen, pero que también va a ser parte de los recursos que vamos a disponer para el sistema, es la ruta de la alternancia. Por una parte está la normativa que establece el Ministerio de Educación de cómo la alternancia, cuál es el marco, ¿cierto?, para desarrollar la alternancia, y por otra parte están orientaciones que operacionalizan la alternancia, que la ha desarrollado el Ministerio con la Fundación Chile Dual, que se llama, es un documento que se llama la ruta de la alternancia, que dice, mira, las alternancias posibles de desarrollar son estas 4. Y entonces, para prepararla, para ejecutarla y para evaluarla, este es el proceso que hay que seguir. Entonces nosotros, basándonos en eso, propusimos algunos ejercicios de alternancia asociados a los módulos en que creíamos que era relevante. Por supuesto, de nuevo, esto muy en conversa con la mesa pedagógica, porque lo principal, uno de los elementos clave del proyecto es que lo que nosotros propusiéramos fuera efectivamente viable de implementar en un liceo TP en Arica, o en Punta Arenas, o en Santiago, o en Temuco. Entonces, ahí quisiera recalcar nuevamente que la propuesta completa es esencialmente eso, ¿no? Una propuesta, unas orientaciones, que tiene muchos elementos que podrían ser útiles para un profesor, pero a lo mejor esos mismos no son necesariamente útiles para otros. Entonces, tiene varios recursos de los cuales el profesor podría tomarse, a lo mejor, no sé, en la especialidad el profesor está usando una PPT que la tiene súper actualizada, que está en coherencia con las tendencias, entonces no necesita usar la presentación que nosotros compartimos, pero sí le pueden servir los recursos audiovisuales, o sí le puede servir la guía para el estudiante, o sí le puede servir la propuesta de alternancia específica asociada a ese módulo de especialidad. Otro hito que teníamos pensado es el pilotaje, que no pudimos implementar. Vamos a ver si es que el próximo año, por razones obvias, no pudimos implementar en 2020. Vamos a ver si el próximo año lo podemos hacer con alguno de los integrantes de la mesa en cada especialidad. La idea era involucrar a esas mismas empresas en el proceso de aplicación, y de esa manera también involucrar a los gremios que están detrás de esas empresas. Porque también tratamos de representar al sector productivo a través de empresas que fueran representativas, valga la redundancia, de los gremios, de los sectores productivos a los que pertenecen. Entonces, en el caso de programación está Chiletec, ACTI, en el caso de construcción está la Cámara de la Construcción detrás, y en el caso de mecánica industrial, no me acuerdo exactamente, pero teníamos a Sofofa, y no me acuerdo, pero está, no sé, Besal, perdón,
Sigdo Coopers y otras empresas que son relevantes en el mundo de la industria metalmecánica. Bueno, eso fue lo que se desarrolló durante el 2020. En la siguiente lámina les voy a explicar cuáles son... Me faltaba una cosita nomás, profesor, en la anterior, que es la formación, ¿no? Este ejercicio de formación también es un ejercicio atípico, por razones del tipo de año que nos tocó vivir y lo que implicó el fin de año. Vamos a desarrollar este proceso y muy probablemente vamos a desarrollar otro proceso en fines de abril o fines de marzo o principios de abril, que sea equivalente y tal vez un poquito más extenso, para hacer la transferencia, presentación y socialización de estos materiales. No queríamos irnos de vacaciones, digamos, sin dejar socializado y sin dejar este material disponible. Por último, como se conversaba ahí también, profesores que tal vez no se podían conectar hoy día, que pudieran tener el material desde antes de marzo disponible a través de la grabación de esta actividad o también del documento que pudieran compartir ahí entre ustedes. Pero de todas maneras vamos a tener otro proceso formativo al iniciar el año. Eso fue el 2020. Ahora, mucho más en concreto, y ahora sí, profesor, por favor, la siguiente lámina. Mucho más en concreto, ahí ustedes ven distintas cajitas de colores y en cada una hay un número. Hay un círculo grande que les voy a explicar cómo, de otra forma, en qué es lo que generamos y en qué se traduce esto en concreto para el profesor y para el liceo. Primero, la propuesta de modernización, ya les decía, ¿no? Lo primero que hicimos, el qué enseñar. Segundo, trabajamos sobre el maletín didáctico. Una vez que teníamos claro qué queríamos agregarle al currículum, estuvimos trabajando en cómo nos imaginábamos que podría ser la mejor manera de enseñarlo. Qué actividades, qué recursos pedagógicos, pensando en el profe, ¿sí? Entonces, el maletín didáctico es una herramienta, es una caja de herramientas para el profesor. Eso es en síntesis. Con eso dijimos, bueno, una cosa es el qué enseñar, otra cosa es el cómo enseñarlo, y otra cosa es el profe que hay en el liceo. Y que es el eje de todo este proceso, ¿no? Entonces decimos, ok, pero si nosotros proponemos Internet de las Cosas en programación, y el profesor del liceo TP no sabe Internet de las Cosas, nosotros deberíamos tener una propuesta también de cómo el liceo debería plantearse el desarrollo profesional docente en la especialidad. Entonces, por una parte, decimos, el perfil ideal del profe TP que imparte esta especialidad de aquí para adelante debería ser este. Pero si en el liceo o yo, profesor, no tengo exactamente ese perfil, o yo, director, o yo, sostenedor, no tengo exactamente ese profesor, entonces asociamos a eso un plan de formación docente, que tiene dos componentes. Una pedagógica, porque cuando decimos el cómo enseñarlo, no solo decimos la actividad desde el punto de vista técnico, sino que es esencialmente desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué metodología utilizar? ¿Qué instrumentos usar? ¿Qué estrategia de evaluación? ¿Qué instrumentos de evaluación usar? Etcétera, etcétera. Entonces, ese plan de formación tiene una dimensión pedagógica y una dimensión técnica. Entonces, por ejemplo, el maletín didáctico de la especialidad de construcción habla sobre eficiencia productiva y en el plan de formación, en su dimensión técnica, hablamos y proponemos una capacitación sobre eficiencia productiva en el área de la construcción. Entonces, tenemos la propuesta de modernización, que es el qué enseñar, el maletín, que es el cómo enseñar, y el perfil docente y el plan de formación, que es, ok, si no tengo este perfil hoy día, ¿cómo lo alcanzo? ¿Ya? Y si voy a abrir la especialidad, por ejemplo, entonces este perfil docente es mi referencia para contratar profesores. La sugerencia nuestra es que los profesores TP sean parte
del Plan de Desarrollo Profesional Docente, que la enseñanza a la especialidad sea uno de los ejes, por supuesto. Tenemos casi 1000 liceos TP en el país y tenemos mucha oferta de formación pedagógica genérica, ¿no? Entonces el plan de formación de alguna manera también viene a llenar un vacío y que, vale decir también, va a ser parte de nuestra oferta formativa 2021 en la UFRO. O sea, nosotros vamos a ofrecerle a todos los liceos de Chile un conjunto de cursos que conforman este plan de formación. Por ejemplo, para ser mucho más específico, en construcción tenemos 6 cursos ahí me corrigen exactamente, no sé si son 6 o 7 cursos de pedagógico, en temas de evaluación, de metodologías activas para el aprendizaje, de el enfoque de educación por competencia, y así. Y en el área técnica tenemos otros 8 cursos, donde está la aplicación de no sé, el uso de Revit, y así otros cursos que son técnicos. Entonces todo eso que nosotros decimos que debería tener la formación de la especialidad, lo vamos a ofrecer también como plan de formación para la especialidad desde la universidad. Después también dijimos, bueno, cambiar lo que uno quiere enseñar o fortalecer lo que uno quiere enseñar implica necesariamente meterse en los temas de infraestructura, equipamiento y materiales. Entonces, ustedes conocen el decreto 240. A ese decreto 240 nosotros le hicimos un fortalecimiento también, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros proponemos enseñar que requieren materiales o equipamientos distintos, y entonces eso también está señalado claramente en la propuesta de equipamiento. Entonces, también esta es información para los profesores, pero también para el director, para la directora, para el sostenedor. Es decir, ok, si yo como sostenedor quiero fortalecer la oferta formativa de mi liceo, aquí va a haber una herramienta con orientaciones claras respecto a cómo yo tengo que, por ejemplo, ahora está el concurso de equipamiento. ¿Qué equipos o qué materiales o qué instrumentos, herramientas comprar? Entonces, la gracia de esto es que nosotros hicimos como una priorización de lo que aparece en el 240, y en función de eso también ahora entiendo que hay una licitación abierta que el mismo equipo del Ministerio de Educación que trabaja con nosotros en esto es el que administra los fondos de equipamiento. Por lo tanto, va a haber una coherencia entre las cosas que aparezcan ahí priorizadas con lo que nosotros estamos diciendo en la propuesta de modernización. Y también es importante señalar que, por si no lo saben, que aparte de las 3 especialidades que estuvimos trabajando nosotros, hay otras 3 instituciones que estuvieron trabajando con otras 7 especialidades. Entonces, a principios del 2021, van a haber 10 especialidades bajo este mismo concepto, que es de modernización o de fortalecimiento de la especialidad. Ok, entonces, otro de los productos importantes de este proyecto va a ser la propuesta de fortalecimiento de equipamiento. Entonces, que recoge de lo que hay y dice, mira, de lo que hay, esto es lo más importante. Y después esto y después esto otro. Y además, nosotros decimos, más allá de lo que dice el decreto 240, que tiene como la jerarquía de norma, ¿no? Es un mínimo, sí o sí. Más allá de eso, nosotros proponemos esto, esto y esto otro. Y por supuesto que eso está detallado por módulo de cada especialidad. Entonces es fácil de leer para los profesores, todo para los profesores, para ustedes que son profesores de la especialidad. Aparte de eso, el punto 6 es, y ahí arriba hay una línea vertical que dice intra, extra, ¿no? O sea, como intramuro y extramuros del liceo. Como hicimos la revisión de los temas y trabajamos módulo a módulo, además nos dimos la tarea de decir, ok, porque es también algo que cruza transversalmente la formación técnica, ¿no? ¿Cómo podemos sacarle el mejor partido a lo que estamos haciendo? Y entonces miramos módulo a módulo qué certificaciones serían pertinentes de lograr con los estudiantes. De manera que una vez que egresen, en su currículum puedan llevar un plus, ¿sí?
Entonces, miramos lo que tiene Chile Valora y miramos también certificaciones que ofrecen algunos organismos privados y que son valoradas en el mercado laboral. Entonces pensamos, en cada caso tenemos un catálogo de certificaciones asociadas a los módulos, que son sugerencias también de gestión. Uno dice ya, en la especialidad tanto, mecánica industrial, por ejemplo, tenemos 8 o 10 certificaciones que estamos sugiriendo en general, y en cada módulo entonces aparece una o dos certificaciones. Entonces también ahí pusimos todo lo que hay para que el liceo decida. Es decir, si es que tengo pocos recursos, tengo que invertirlos bien, entonces en mi territorio, por ejemplo, en la región de Antofagasta, estas son las certificaciones más valiosas en el mercado laboral. O en Magallanes, estas son las certificaciones más valiosas y por lo tanto cada liceo va tomando las decisiones y nosotros ponemos todas las certificaciones disponibles sobre la mesa. Pueden haber otras que no hayamos considerado, pero básicamente tienen que ver con que quisimos hacer una propuesta que fuera lo más abierta y genérica posible. Y de nuevo aquí, cada liceo toma lo que necesita. Lo mismo en el plan de formación, ¿eh? Porque a lo mejor un liceo dice, oye, ¿sabes qué? No sé, pues la Fundación de Magisterio viene trabajando con los profesores hace rato en tema de metodología activa, yo no voy a tomar algo relacionado con metodología activa porque ya lo he trabajado, entonces sí voy a tomar algo que está relacionado con evaluación de competencias, por ejemplo, o con lo tecnológico, que no lo hemos desarrollado. También es todo modular, ¿no? Dentro del mismo maletín didáctico, un profesor puede decir, ¿sabes qué? Esto que se propone, qué bueno que se propone porque yo lo vengo trabajando desde el año 2017, 2018, por ejemplo, entonces no es necesario que yo me base en aquello que ya hago, sino que aquello que para mí es novedoso y que me aporta, eso lo tomo. Entonces eso podrían ser 2, 3, 5 módulos y no todos los módulos que proponemos en la modernización. Y finalmente, el 7 es el plan de alternancia. Bueno, el catálogo de certificaciones ponemos que es un pie adentro y un pie afuera del liceo porque necesitamos a otras instituciones, ¿no? Hay instituciones certificadoras o evaluadoras de Chile Valora, acreditadas en Chile Valora, hay empresas que hacen este proceso, entonces uno tiene que ya salir al entorno a buscar a estos socios que nos permitan entonces uno podría elegir, por ejemplo, del catálogo de certificaciones que hay, con el CAE, con el CAE de mi liceo yo podría tomar la decisión respecto a cuáles son las certificaciones más valiosas, y en función de eso salir a buscar a las instituciones que me van a acreditar o me van a evaluar esas certificaciones para los estudiantes. Y ahí ya entramos en un proceso en que los estudiantes vivencian una tarea distinta, ¿no? Una forma distinta también de demostrar sus competencias, sus dominios. Y el 7 es el plan de alternancia, que cuando uno mira el maletín por especialidad, por módulo, en algunos va a tener actividades de alternancia, en otros no. Pero quisimos ponerlo como producto aparte, el plan de alternancia, porque nos permite tener la mirada panorámica de la especialidad. O sea, a lo largo de la especialidad de construcción, que son estos 2 años y estos 12 módulos, si mal no recuerdo, vamos a tener en tercero medio, en estos 2 módulos, esta y esta experiencia de alternancia. Y en cuarto medio, esta y esta experiencia de alternancia. Y ahí es lo mismo. Hay una sugerencia asociada a cada módulo. Por supuesto que es decisión de los profesores, del equipo docente y del liceo, qué es lo que se considera y lo que no en este plan de alternancia. O que haya cosas que se estén desarrollando en el liceo en otro módulo que nosotros no hayamos sugerido, pero que son valiosas, y por lo tanto no implica que nuestra propuesta tenga que venir a reemplazar lo que ya se hace, sino que la idea es que ustedes puedan tomar lo que fortalece, lo que mejora, lo que les sirve para seguir creciendo como especialidad y como liceo. Entonces, ese plan de alternancia es la panorámica completa. Y ahí también decimos en qué módulo, qué actividad de alternancia, o sea, de nuevo volvemos a la ruta de la alternancia, ¿no? Este documento que les vamos a compartir, si es que no lo conocen, que dice que tiene categorías de alternancia, tipos de alternancia. Entonces dice tipo A, tipo B, tipo C, tipo D,
y nosotros vamos sugiriendo en función de la actividad pedagógica específica si es tipo A, si es tipo B, si es tipo C, para que sea coherente también con el resto de las cosas que está diciendo el Ministerio en esta materia. Y además decimos, y la sugerencia es que usted vaya a hacer tal cosa, o vaya a desarrollar esta actividad con tal foco. Entonces, del conjunto de tareas que desarrollamos este año, tenemos estos 7 productos que van a estar en un sitio web. Estamos trabajando con una empresa experta en estos temas de plataformas, y vamos a tener un sitio web que se llama Mecánica Industrial EMTP, un sitio web que se llama Construcción EMTP y otro que se llama Programación EMTP. Y aparte vamos a tener un sitio web que reúne todos estos recursos. Todo este proceso, todos estos productos pasaron por esta línea de validación y retroalimentación. Les decía, la mesa técnica por una parte, por otra parte está la mesa pedagógica, la mesa técnica para que estemos siendo coherentes con el contexto nacional, ¿no? Y con la diversidad que este contexto nacional tiene, pero nuestro contexto nacional. Con todas las complejidades que también eso implica. Y por otra parte, la conversa aterrizada respecto a lo que es posible y no es posible hacer dentro del Liceo TP, en el Liceo TP, desde el Liceo TP con la mesa pedagógica. Pero también es importante mencionar que venimos trabajando ya hace unos meses con la unidad de currículum y evaluación, porque son ellos finalmente los lentes con los que miramos cuando hacemos pedagogía, cuando hacemos formación técnica. Entonces, venimos trabajando ahí también con el equipo de la unidad, más allá del equipo de TP del Ministerio, con la unidad de currículum y evaluación, que son quienes escriben el currículum de TP, y que estuvieron a cargo del tema de lo que está vigente hoy día y que están a cargo de lo que viene. Que ustedes deben saber que hay un proceso de desarrollo curricular que es una política pública que está en curso y que cada cierto tiempo va mirando que estemos siendo pertinentes en términos de lo que se enseña y lo que se requiere, o sea, las competencias que los chicos logran y lo que se requiere en el mercado laboral y en la educación superior. Así que esa es una conversación también súper interesante y un respaldo súper importante para este proyecto. Eso por mi parte. No sé si tienen dudas, comentarios, antes de pasar a lo siguiente. ¿Pablo? Sí, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo a la Hola. distancia. Serle un feliz año a ti, al equipo, a los dos Pablo, a los colegas también que están, a todos. Te quería hacer un comentario de lo que tú me manifiestas. Creo que ha sido un tremendo trabajo que han realizado durante el año, así que felicitaciones. Han sido muy activos y un tremendo aporte para muchísimos colegas y los liceos. Pero me hace ruido el tema de las certificaciones. Eh, Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero además la certificación es un criterio de evaluación en los bicentenarios, pero chocamos en el tema de los recursos. Las certificaciones externas son caras y los liceos nos movemos con los recursos que tiene la subvención. Ya estamos con problemas que no los podemos usar. Entonces, en esta conversación que ustedes han tenido con la unidad de currículum, con el ministerio, ¿qué pasa ahí, digamos? ¿Se van a flexibilizar los recursos? ¿Vamos a impulsar de verdad las certificaciones? Como comillas, validando un poco las competencias que supuestamente desarrollamos los estudiantes en la formación media, eh, o los vamos a dejar más bien con esta mirada de formación continua post-secundaria. Bueno, ahí hay todo un proceso que está en desarrollo, ¿no? Como que es una noticia en desarrollo. Lo más concreto que tenemos hoy es la normativa de alternancia, que la normativa de alternancia define
define claramente que las certificaciones es una opción, es un tipo de alternancia. Al tener la normativa, tenemos la posibilidad de destinar recursos para eso. Ahora, recursos nuevos, yo no tengo noticias que vaya a ver. No, se refiere a los recursos que hay. Aparte de eso, también es importante saber que hay que mencionar que hay una línea programática de CENSE que es de certificación de competencia. Más allá de lo que uno puede encontrar en los liceos, digamos, echando mano a la subvención general y a la subvención escolar preferencial. Pero perdón, esa certificación de CENSE es como capacitación de oficio. No. Es certificación de competencias. El CENSE tiene una línea programática que es una beca de evaluación de competencias. Es decir, CENSE paga la evaluación que le hace un tercero a una persona para demostrar un dominio de competencias. Pero aparte de eso, yo no tengo noticias de que haya nuevos fondos. O sea, si esa es la pregunta, digamos, no tengo novedades, porque decía, pues, esto es una noticia en desarrollo, es un proceso en construcción, porque está, aparte, en paralelo corriendo la implementación, el poblamiento del marco de cualificaciones, ¿cierto? Y el marco de cualificaciones dice, ok, nosotros combinamos la formación de competencias con la educación técnica. Y en eso está incluido el reconocimiento el reconocimiento de competencias a través del sistema de acreditación que es Chile Valora. Entonces, también hay una conversación que se está armando, pero que está súper incipiente para los liceos, porque en el fondo el marco de cualificaciones lo que hace es reconocer la educación formal y reconocer también la acreditación de competencias que las personas puedan hacer sin necesidad de haber estudiado una especialidad, por ejemplo. Pero en términos de recursos es todavía lo que hay nomás, que es CEP y que es la subvención general. Lo que yo he logrado rescatar de todas las conversaciones en las que he participado relacionadas con esto es que hoy día la normativa, que no existía, la normativa de alternancia extendida, que no existía, ¿no? Porque antes teníamos la normativa dual. Hoy día tenemos una normativa de alternancia que es dual y otras más, otras formas más de alternancia. Eso hoy día permite al liceo gastar en estas actividades, porque son consideradas actividades pedagógicas relevantes para la formación técnica y por lo tanto se pueden destinar recursos para eso. Antes no teníamos siquiera esa posibilidad. Y efectivamente tiene un costo, muchas veces tiene un costo y hoy eso pasa por la gestión de los liceos. Eso es así. Y por lo menos no tengo noticias yo de que vaya a cambiar en el corto plazo. Que es un tema que costo-beneficio. Entonces, yo no sé si hay alguna experiencia concreta de cuán determinante es o pudiese ser la certificación de competencia. Estamos claros todo lo que significa, el valor agregado, qué sé yo, pero cuán relevante está siendo hoy y si eso se lo vamos a cargar a la educación secundaria, a la educación técnica, a la gestión de los liceos como un tema, la certificación misma. Esa es una preocupación. Yo, Martín, pienso que esta propuesta y esta conversa son conversaciones para el mediano y largo plazo. O sea, cuando nosotros decimos, oye, en la especialidad mecánica o en la especialidad de construcción o programación deberíamos estar trabajando en A, B o C temas, implica necesariamente un proceso de aprendizaje del liceo, implica necesariamente un proceso de aprendizaje del profesor, implica la construcción de vínculos con ciertos actores que nos permitan efectivamente mejorar lo que hacemos. Pero si nos proponemos hacerlo para el 2021, o sea, todo de golpe, va a ser una tarea frustrante, porque, bueno, además en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, lo mismo respecto a las certificaciones, es decir, oye, la propuesta tiene 12 certificaciones. ¿Hay alguna de esas que haga sentido en nuestro territorio?
Eso es como la primera pregunta. Ahora, me gustaría tenerlas todas, tal vez, porque tú dices, sabemos lo valiosas que son, ¿cierto? Porque le dan más opciones a los chicos para continuar estudiando o para emplearse. Y de nuevo, es noticia en desarrollo porque, digo, son más opciones para continuar estudiando porque recién se acaba de aprobar, de lanzar el nuevo sistema de admisión a la educación superior TP, que tiene, entre otras cosas, el reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, vamos a ver también cómo reaccionan en la implementación de este sistema las instituciones de educación superior, que están aprendiendo a hacer reconocimiento de aprendizajes previos. Porque también se hace la pregunta, es decir, ok, voy a facilitarle el acceso a un estudiante, pero si yo le hago reconocimiento de aprendizajes previos, significa que va a estar menos tiempo conmigo. Entre comillas, menos recursos. Entonces, está eso, está el Acuerdo Nacional de Convalidación y Articulación, que también dice, oye, si tú vienes de un liceo de esta especialidad en esta institución, podrías convalidar este y este módulo. Pero cuando uno va y conversa directamente con las instituciones, en realidad nadie sabe cómo eso se implementa. Entonces, lo que yo siento que lo que nosotros quisimos también plasmar en este proyecto es poner sobre la mesa una propuesta a la cual un sostenedor, un director, un profesor puedan echar mano para iniciar un proceso de mejora o de fortalecimiento. Porque estamos también, no es necesario volver a repetirlo, y que las especialidades, el contexto, la industria laboral cambian todos los años. Y nosotros tenemos unas bases curriculares que son del 2013, que recién se publicaron en los planes del 2016 y así. Entonces, mi sugerencia en general es decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a desarrollar nuestra oferta formativa en los próximos 5 años? Y entonces ahí cobra sentido, tenemos este plan de certificaciones, tenemos este plan de alternancia, ¿por qué? Y tenemos este plan de formación o desarrollo profesional docente para la especialidad. Porque si nos planteamos en la línea de certificaciones, tenemos que tomar decisiones que son económicas finalmente. ¿Sí? Tenemos pocos recursos, tenemos muchos estudiantes, entonces nos conviene o no nos conviene en el año 1 hacer o no hacer una certificación. ¿Y por qué? Bueno, esa es la decisión de gestión, ¿no? Lo mismo respecto al plan de alternancia. ¿Tenemos o no tenemos alternancia hoy día? Más allá de las actividades como tal, el proceso, ¿sí? En nuestros liceos TP, ¿está el proceso? ¿Existe el proceso de alternancia? ¿O tenemos que partir de antes de preocuparnos de cuál de las opciones vamos a tomar, qué soporte necesitamos en la gestión para que eso ocurra? Entonces, tal vez el año 1 es de decir, oye, vamos a probar con esto, que es lo más chiquitito, que es la visita guiada, pero la vamos a hacer con todas las de la ley, bajo la normativa de alternancia, siguiendo la ruta de la alternancia en términos del operativo, y vamos además mirar este proceso y evaluarlo con los profes de especialidad, y vamos a generar aprendizaje para la gestión del liceo. Y después nos vamos a tirar a hacer esto con otra especialidad, o vamos a, en la misma especialidad, generar una instancia de alternancia, una actividad de alternancia, una acción de alternancia más compleja. Entonces, cuando uno lo plantea así, dices, chuta, no puedo pensarlo todo para el 2021, tengo que planificarme. Porque también la alternancia, o sea, tomando el punto de Martín, la alternancia también implica recursos. Porque no va a venir la empresa a buscar a los chicos al liceo para llevarlos allá y darles almuerzo y todo lo que... y tampoco hay recursos adicionales para que el profesor del liceo tenga esa conversación técnica, pedagógica necesaria pre, durante y post la experiencia de alternancia. O sea, no podemos pensar la alternancia como solo el momento en que se está en terreno, sino que necesitamos que quien nos recibe en la empresa tenga claro qué es lo que queremos hacer y que nos ayude a definirlo bien. Desde lo más sencillo a lo más complejo, de nuevo. Una cosa es una visita de una mañana y otra cosa es hacer una pasantía técnica de unas 4 o 6 semanas, por ejemplo. Entonces, si no estamos en coordinación y no estamos preparados para eso, va a ser una raya en el agua. Entonces, nada, para mí es noticia en desarrollo y un tremendo desafío para los liceos el prepararse y el plantearse el mediano y largo plazo, porque
están pasando muchas cosas en paralelo. Se están abriendo muchas puertas en paralelo, y bueno, uno se empieza a preguntar lo práctico, ¿no? Pero también hay un montón de oportunidades que yo creo que en general se podrían aprovechar si es que miramos desde más atrás, ¿no? Desde más afuera. Por eso repito, y lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir, son un conjunto de elementos que están sobre la mesa, que vamos a poner a disposición de todos los liceos que imparten estas 3 especialidades, y que creo que es fundamental que finalmente el cuestionarse, ¿no? En la interna, chuta, nos están proponiendo esto, nos están sugiriendo tomar estos caminos, pero ¿cómo estamos nosotros en el liceo preparados? ¿En qué nivel estamos? ¿En qué posición estamos para empezar a caminar en esta senda? Y lo que pretendemos ahí, bueno, una cosa es también el proyecto con sus productos, y otra cosa es el rol que nosotros vamos a jugar en la implementación de todo esto en el sistema. Que por eso también el sitio web, por eso vamos a tener junto con los materiales en digital, vamos a tener materiales en físico, y así. Vamos a ir generando los recursos, vamos a levantar efectivamente la oferta formativa en el 2021, de manera que también nosotros vayamos jugando un rol de soporte en este proceso que sabemos que es complejo. Bueno, y es No sé lo si que, hay... gracias por los comentarios, por la pregunta, Martín, y bueno, Pablo, igual por toda la visión panorámica y profunda también del proyecto, porque ahora lo que queremos es entrar en esos detalles, en lo que Pablo presentó de los 7 elementos que componen la modernización. Maletín didáctico es el corazón, pero ese maletín además incluye otros elementos como plan de alternancia, como la mirada al equipamiento, y es lo que queremos entrar ahora ya en detalle. Comprometimos una pausa a las 11 de la mañana, así que tenemos un par de minutos todavía. Karina, que es parte coordinadora pedagógica del proyecto, es quien nos va a hacer la presentación, para luego entonces vamos a tener una pausa y vamos a volver a separarnos en los grupos de cada especialidad. Ahí vamos a contar ya más detalles de eso. Por mientras, recordar que les pediría que en el nombre puedan agregar la especialidad a la cual quieren sumarse, ¿sí? Si no son de la especialidad, van a tener que elegir entre construcción, programación o mecánica industrial, a qué grupo quieren participar y conocer más en detalle el maletín, por favor. Así que, Karina. Súper, muchas gracias, Pablo. ¿Vas a presentar tú? ¿Presento yo? Presento yo, sí. Ya. Espero que no sea problemas con los grupos. Esperemos que no. Bueno, por mientras, buenos días. Gracias por participar, por estar con nosotros hoy y poder hacer esta transferencia del proyecto y los maletines en sí, tal cual como lo mencionaba Pablo Fuentes y Pablo Álvarez, de estos 7 productos. La idea es que hoy día enfaticemos en 2, que es la propuesta de fortalecimiento con estas tendencias y ámbitos de competencia, y por otro lado, ya una mirada mucho más particular en los maletines. ¿Sí? Entonces, hemos hablado de estos maletines didácticos, pero en la profundidad, ¿qué significan estos maletines? ¿Qué son en el fondo? Pablo, ¿puedes, por favor, continuar la siguiente lámina? Estos maletines didácticos, ya lo adelantaba un poco Pablo Fuentes, efectivamente los entendemos como un conjunto de herramientas pedagógicas, pero ¿con qué fin? Que puedan permitir generar ciertos lineamientos que potencien los aprendizajes en los estudiantes y por sobre todas las cosas que puedan favorecer su trayectoria formativa laboral. Esto, lógicamente, en un contexto del sector productivo y mercado laboral, tal cual como ustedes señalaban en el chat, iba leyendo algunos comentarios y esta propuesta está tomada de la mano justamente con este sector productivo, con el mercado laboral y también con la continuidad de estudio. Entonces, este maletín en sí, en el fondo, es este conjunto de herramientas pedagógicas y que está destinado ¿para quién? Seguimos, Pablo, principalmente para ustedes, para los docentes de cada una de las especialidades, incorporando ciertos elementos pertinentes del desarrollo del sector que puedan contribuir a sus prácticas pedagógicas desde la mirada de las metodologías
activas que estamos dando un fuerte énfasis a ello. ¿Y por qué en el fondo? Porque nos estamos guiando por nuestro enfoque, que es la educación basada en competencia. Y esta educación basada en competencia, nosotros quisimos darle un doble clic y generamos un par de elementos que son esenciales para poder enmarcar estos maletines didácticos. Pablo, por favor. Y nos fuimos realizando ciertas preguntas en torno a este enfoque. Y bueno, la primera de ellas, lógicamente, es que este enfoque por competencia sí o sí considera lo que hoy en día las bases curriculares, ¿cierto? Promueven el perfil de estudio, que son las competencias genéricas, por un lado, y por otro lado, las competencias técnicas. No es que vayan por separadas, sino que van de la mano en sí, pero que es parte, ¿cierto?, de esta propuesta que nosotros estamos haciendo de maletines. Y por otro lado, algunos elementos esenciales con los cuales fuimos reflexionando para poder conformar estos maletines fue justamente un elemento de gestión curricular, otro de enseñanza y aprendizaje, de gestión de recursos y por otro lado apoyo al desarrollo del estudiante. Entonces, una vez que definimos estos elementos, como les mencionaba anteriormente, nos fuimos haciendo algunas preguntas. Y dentro de estas preguntas, la primera fue qué y cuándo enseñar y evaluar. Y dentro de este proyecto nos encontramos con que en un principio, porque este proyecto lo adjudicamos en diciembre del 2019, y hasta marzo 2020 todo era normal, en donde estos maletines iban a ser parte de una presencialidad, tal cual como veníamos, ¿cierto?, llevando durante todo este tiempo, hasta que después, a medida que fue pasando el tiempo, el Ministerio de Educación nos pidió poder conectar estos maletines que en un principio estaban en esta modalidad presencial a una modalidad presencial pero además remota. Pero además de presencial y remota, poder conectarlos con la priorización curricular que se efectúa desde la UCE. Entonces, nos volvimos a preguntar qué y cuándo enseñar y evaluar, y para eso hicimos una selección de estos objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, en un nivel 1 y algunos en un nivel 2, por lo tanto los considera. O sea, estos maletines están con este marco de priorización. Posteriormente hicimos una secuenciación y organización de estos objetivos por cada uno de los niveles y semestre. Lógicamente esta propuesta en sí es flexible y la idea es que pueda ser un punto de orientación para ustedes. Y por otro lado, ya cuando teníamos claro cuáles iban a ser estos objetivos de aprendizaje a poder vincular su secuenciación, generamos una propuesta de actividades de aprendizaje, que en el fondo es la secuencia o la planificación como nosotros le llamamos. Entonces, una vez que teníamos esto claro, esto planificado, nos preguntamos, bueno, ¿cómo y dónde enseñar y evaluar? Y finalmente dimos énfasis a lo que son las metodologías activas, en donde en cada uno de estos maletines se ve reflejado ciertas metodologías que se adaptan o adecúan de mejor forma, ¿cierto?, a estos objetivos. Entonces, estamos trabajando en base a proyectos, en base a retos, a problemas, a estudios de casos, simulaciones, textoguías, entre otros, en donde fuimos viendo cómo se ajustaban. Y por otro lado, quisimos generar en este cómo y dónde espacios de aprendizaje, y en estos espacios de aprendizaje, tal cual como lo mencionaban antes, no solamente está la alternancia en la empresa, sino que también las instituciones de educación superior, ¿ya? Entonces hay en algunos módulos en los que mejor, ¿cierto?, puedan contextualizar este tipo de espacio, generar algunas actividades o sugerencias para poder hacer la alternancia. Y por otro lado, quisimos promover en estos maletines el tema de la articulación entre módulos, especialidad o formación general, o como bien llamamos la integración curricular. Por lo tanto, hay en algunas especialidades, por ejemplo, es súper necesario poder hacer una integración con matemática o poder hacer una integración con lenguaje. Entonces, dentro de estos maletines también generamos algunas sugerencias que sean pertinentes de acuerdo a los objetivos como tal, ¿ya? Y por otro lado, cómo y dónde evaluar, damos énfasis a lo que es la evaluación formativa. Por lo tanto, cada uno de estos materiales contiene instrumentos de evaluación, y estos instrumentos de evaluación, lógicamente,
desde la mirada, desde la perspectiva de la evaluación formativa. Por lo tanto, hay instrumentos como rúbricas, escalas de valoración, escalas de apreciación, listas de cotejo, hay algunas guías también que conforman selección múltiple. Entonces, en realidad hay una variedad de instrumentos que acompañan, ¿cierto?, estas actividades o sugerencias de actividades. Y por otro lado, el con qué enseñar y evaluar, bueno, generamos tanto recursos digitales como recursos impresos, y por otro lado, sugerencias de equipamiento inmobiliario que tienen que ver con lo que mencionaba Pablo Fuentes hace un rato atrás, con este decreto 240, en donde lo fuimos actualizando e incorporando aquellos equipamientos inmobiliarios que son necesarios y que se ajustan a esta propuesta de modernización, ¿ya? Por lo tanto, también hay sugerencias de aquello de cómo poder hacer uso y cómo se incorporan en cada una de las actividades que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, dentro de estas preguntas del qué y cuándo, el cómo y dónde, el con qué enseñar, también nos preguntamos, ¿cierto?, el qué y cómo apoyar a los estudiantes, y en este sentido generamos algo distinto a lo que es el maletín, pero también está conectado y tiene que ver con un plan de orientación vocacional. Y en este plan de orientación vocacional también va a tener un espacio propio, ya que eso es lo que conversamos con el equipo. O sea, cuando el Pablo decía, vamos a tener una web donde vamos a poder transferir todos estos maletines de construcción, de programación, de mecánica, también se va a generar una web especial para este plan y acompañamiento de orientación vocacional. Así que bastante interesante esta propuesta, y que la idea es poder retomarla más adelante tal vez, y poder contarles de qué se trata esto. Entonces, si se fijan, estos maletines didácticos en el fondo tienen la premisa, por un lado, que acompaña este contexto que hoy en día estamos, donde hay actividades presenciales de sugerencias, otras de contexto remoto, y por otro lado se considera la priorización de los objetivos de aprendizaje por cada uno de los módulos. Ahora, cabe destacar que no es que hayamos considerado absolutamente todos los objetivos, sino que seleccionamos aquellos que eran fundamentales de poder modernizar, ¿ya? Eso es como el marco general de estos maletines. Ahora bien, ahora sí, Pablo, puedes avanzar a la siguiente. De acuerdo a esta base, de acuerdo a esta estructuración, ¿cierto?, del maletín, ¿cuál es nuestra propuesta de fortalecimiento a las especialidades de la MTP? Tal cual como mencionaban antes, nosotros estuvimos trabajando en la primera instancia con una revisión documental y validación también de mesa pedagógica y técnica, en donde se seleccionaron algunas competencias que son esenciales para cada una de las especialidades. Y las dividimos en aquellas que son técnicas, otras que son académicas vinculadas a la formación general, y por otro lado, otras que son transversales o genéricas, ¿ya? Y para esta parte quiero invitar, no sé si alcanza el tiempo, al menos de una especialidad, quiero invitar a Jorge, quien estuvo liderando este proceso en construcción, para que él les pueda contar y relatar cómo vivenciamos esta revisión documental y cómo logramos levantar estas tendencias y competencias, de qué se trata cada una y cuáles son los énfasis en el fondo que le estamos dando a la especialidad para posteriormente, en un ratito más, trabajar en los maletines. Así que, Jorge, te dejo la palabra. Hola a todos, buenos días. Bueno, como comentaba aquí Karina, dentro del proyecto que se comenzó a gestar a inicios del 2020, en el primer hito se realizó un análisis documental en cada área, en mi caso construcción, donde se identificaron 3 tendencias principales que impulsan al rubro de la construcción a una actualización de sus procesos. Dentro de estas tendencias que nosotros identificamos, tenemos 3 muy importantes. La primera de ellas es la sustentabilidad, la cual ha sido impulsada a nivel mundial y local, con el desarrollo de políticas e iniciativas públicas en torno a lo que es el manejo de residuos y la eficiencia energética. De hecho, ya a nivel mundial ya se implementan objetivos, directrices y normas para enfrentar la problemática del consumo de energía, gestión de residuos, entre otros ámbitos del cuidado ambiental. De hecho, la Unión Europea en 2012 ya estableció objetivos y directrices las cuales buscan incrementar el porcentaje de eficiencia energética en un 20% al año 2020, al año recién pasado.
Dentro de la sustentabilidad se identifican algunos ámbitos de competencia. El primero de ellos es el manejo de residuos, el cual se enfoca en regular la cadena de valor del manejo de residuos y la utilización de materiales y sistemas constructivos que tengan una menor tasa de generación de residuos. Otro ámbito de competencia que se detectó es la eficiencia energética, la cual busca optimizar el consumo de energía a través de procesos constructivos y materiales más eficientes. Dentro de la segunda tendencia que nosotros identificamos es la eficiencia productiva. La eficiencia productiva busca incorporar procesos de producción industrializados que mejoren las calidades de obra. De hecho, en la actualidad se busca renovar los materiales con el fin de que sean innovadores, tecnológicos y que contribuyan a minimizar los daños e impacto al medio ambiente. También, obviamente, lo que buscan es minimizar los tiempos de trabajo. De esta manera surgen algunos materiales tecnológicos, los cuales buscan principalmente disminuir emisiones atmosféricas, ser eficientes en su utilización y disminuir los costos, dentro de los cuales tenemos el bioconcreto, el aerogel, geolísex, entre otros. También se habla de la industrialización de la construcción, dentro de la cual tenemos la construcción modular, que de hecho ya el año pasado ya la vimos en gran medida con estos hospitales modulares que se empezaron a construir, por ejemplo, en China. La construcción modular desempeña un papel importante. Se espera que esta tendencia más o menos aumente en un 6% a nivel mundial al año 2022. De hecho, en algunos países, como Suecia, por ejemplo, el 84% de sus viviendas unifamiliares son construidas en base a construcciones modulares o prefabricados. Dentro de la eficiencia productiva tenemos 3 ámbitos de competencia que detectamos. En primera instancia, el uso de herramientas tecnológicas, que se enfoca en la introducción de dispositivos, maquinaria u herramientas que buscan optimizar los tiempos de ejecución de obra. También tenemos el uso de prefabricados y modulares, lo que es la construcción industrializada, que busca la incorporación de sistemas modulares en los procesos constructivos. Y por último tenemos el uso de materiales de alta eficiencia, los cuales ayudan a mejorar la reducción de los tiempos de ejecución de los diferentes procesos constructivos. Por último, y la tercera tendencia que nosotros detectamos en toda esta revisión documental es la construcción inteligente, lo cual incorpora obviamente herramientas digitales a los diferentes procesos que se realizan en el rubro. La construcción 4.0, como se le está llamando hoy en día debido a la cuarta revolución industrial, es un concepto que nace como bien lo dije anteriormente, de la cuarta revolución industrial, siendo en este escenario un ciclo de la construcción más digitalizada e industrializada. De hecho, el BIM es la metodología que genera y gestiona datos en un proyecto de construcción desde el diseño, optimizando la gestión documental y multidisciplinaria de los proyectos. O sea que ya el uso de BIM se está viendo fuertemente. De hecho, en Chile ya se están enfocando en metodologías de uso del BIM. En la enseñanza superior ya de hecho es parte prioritaria en los diferentes mallas curriculares. Y de hecho, en la misma construcción inteligente se identifica un ámbito de competencia que es la utilización de software de la construcción. ¿Qué busca esto? Incorporar y promover el uso de elementos digitales en el rubro. Siguiente, Pablo. Bueno, cabe destacar también que tenemos también, además de las competencias técnicas que nosotros hemos detectado, también enfatizamos las competencias transversales, como por ejemplo la matemática aplicada, que se utiliza fuertemente en nuestro rubro, sobre todo en áreas de cubicaciones o gestión de proyectos, como también otras competencias transversales, que obviamente estas competencias transversales se trabajan en todos los ámbitos de los módulos que nosotros estamos proponiendo modernizar, dentro de los cuales está la autonomía, el manejo de TICs, pensamiento crítico, el trabajo en equipo, trabajo colaborativo, la comunicación oral y escrita, la conciencia social y la conciencia ambiental. Un dato interesante, también cabe destacar que
la prevención de riesgo también se trabaja de manera transversal en la construcción, dado que todos los procesos constructivos que se realicen tienen que tener esta patita de prevención de riesgo. Tiene que estar ligada a todo ámbito. Siguiente, Pablo. Oh, perdón. ¿Terminó? Perdón. No. Por último, y como mencionaban, nosotros tuvimos que priorizar algunos módulos. Obviamente también esto, debido a la pandemia, también la UCE dio cierta priorización a módulos que nosotros trabajar y que nosotros detectamos como críticos, que obviamente son la base para mejorar el programa de estudios que hoy por hoy está, y es lo que nosotros buscamos ahora modernizar. En el caso de la construcción, son 9 módulos. Eso significa que van a haber 9 maletines asociados. Cada módulo, que nosotros detectamos como crítico, va a tener un maletín o un producto asociado, dentro de los cuales en tercero medio tenemos la carpintería de instalación de faena, control y mantenimiento de bodegas y pañoles, la cubicación de materiales e insumos, interpretación de planos de construcción y el trazado de obras de la construcción. Parte fundamental en la base del futuro profesional de la construcción, obviamente sin dejar de lado los demás módulos. Y dentro de lo que es ya la especialización, nosotros nos enfocamos en la edificación y las terminaciones de la construcción, dado que acá en Chile se enfatiza mucho la construcción de edificaciones. De hecho, es lo que más genera trabajo, sobre todo para los estudiantes de enseñanza media técnico profesional, no así las obras viales. Dentro de la edificación y las terminaciones de la construcción, vamos a modernizar 4 módulos, dentro de los cuales tenemos albañilería estructurales y no estructurales, estructuras de hormigón por el lado de edificación, terminaciones de la construcción, tenemos impermeabilización y aislación de la construcción y revestimientos para pisos, muros y cielos. Cabe destacar también que, obviamente, todos estos módulos tienen ciertas horas asociadas y nosotros en la modernización vamos a modernizar una parte, y en realidad debería decir una gran parte de estas horas, ¿ya? Para que obviamente también tenemos que darle énfasis a lo que es la base de cada módulo. Listo, Pablo. Bueno, como mencionaba, gracias Jorge. Como mencionaba Jorge, cada módulo, en este caso, que se priorizó en construcción, lo mismo responde a mecánica y a programación. Cada módulo que se moderniza, que se fortalece, el producto es el maletín didáctico. Y el maletín didáctico, como hemos estado diciendo desde el comienzo de la sesión de la mañana, viene con una planificación de las actividades para abordar los objetivos o aprendizaje esperado de ese módulo, viene con los recursos, o sea, si se menciona PPT, la PPT viene hecha, si se menciona una guía, la guía viene hecha, si se menciona una evaluación formativa y esto viene con rúbrica, la rúbrica viene hecha, y esos materiales diseñados y propuestos por nosotros son eso, es una propuesta obviamente. Ustedes pueden tomar la presentación, la PPT o la guía y la pueden adecuar al contexto, pero eso es lo que le queremos mostrar al regreso de la pausa. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, ojalá no más de 10 minutos, y por mientras yo voy a organizar los grupos. Entonces necesito, nuevamente reitero, que en el nombre me puedan agregar a qué grupo quieren participar, en qué grupo quieren participar, en programación, en construcción o en mecánica. Si no son docentes de especialidad, les pediría que elijan alguna. Vamos a mostrar de alguna forma lo mismo, ¿no? Pero por cada especialidad. Entonces, antes del break, por favor, si pueden cambiar el nombre a quienes no lo han hecho, y yo lo organizo para ya de vuelta a la pausa. Así que nos dividimos en grupos después al regresar, y ahí ya le pueden hacer preguntas a Jorge sobre cualquier duda que hayan comentado. ¿Ok? Vamos a hacer la pausa. Los invito a que sea breve y nos vemos en 10 minutos.